Han habido sociedades que han considerado la desigualdad como algo natural y la igualdad como una injusticia. Nietzsche, por ejemplo, nos dice en su obra El Anticristo que han habido sociedades organizadas de manera sacerdotal y que han establecido un sistema de castas, por ejemplo, en la India, donde están los brahmanes, que son los sacerdotes, los kshatriyas, que son los guerreros, y en tercer lugar, pues, los comerciantes, los agricultores, los artesanos, y en último lugar ya los que no forman ni siquiera parte de las castas, como son los Dalits, los intocables. Y luego, por otra parte, Platón, en su filosofía, en la República, también defiende un sistema de castas. Por una parte están los pocos, que son el filósofo rey, que es el que va a gobernar. Por otra parte están los guerreros, que son los preponderantemente fuertes, tanto de temperamento como de musculatura. Y en tercer lugar, los artesanos, vendedores y agricultores. Estas sociedades consideraban que la desigualdad era algo natural y que era una justicia además, porque nada más lejos de la realidad que hacer que un filósofo rey, es decir, alguien que se destaca por sus capacidades mentales, espirituales, forme parte de los artesanos, con lo cual no solo pierde él, sino que pierde toda la sociedad en su conjunto, porque podrían tener un buen gobernador. Lo mismo con los preponderantemente fuertes de musculatura o de temperamento. No lo vamos a poner a trabajar como artesano, puede ser que sea productivo y que rinda, pero a lo que le interesa a la sociedad es que esa persona, ese individuo que es fuerte, que luche en favor de la sociedad para beneficiar a todos. Con lo cual, se consideraba que la desigualdad es algo natural y necesario. Podemos pensar, oye, qué injusticia que hubiese una gran mayoría que se dedicaba a la artesanía, a la agricultura, para sostener a los que más se destacan. Es necesaria cierta desigualdad para que un pueblo se convierta en maestro. La gran pregunta es en qué momento surge esta desigualdad entre los pueblos y se establece un sistema de castas. Y Nietzsche nos va a decir que hubo un tiempo de la historia no escrita en el que había una capa de la sociedad más circunspecta, más atenta, más perceptiva, que dio por concluida la experiencia humana. Es decir, que se fijaban de que siempre surgían entre los seres humanos los mismos problemas, con lo cual elaboraron una serie de leyes que regularan el comportamiento de la sociedad. Aquí es donde surgen las leyes divinas, las leyes de Moisés, las leyes del Código de Manu. Lo característico de estas leyes es que se va a decir que han sido dadas por Dios, que no han sido descubiertas y creadas poco a poco mediante error, ensayo y acierto, porque esto no lo aceptaría nadie, sino que han sido dadas por Dios. Por lo tanto, las leyes no son para ser cuestionadas, no es para explicar el porqué de ellas, sino que hay que considerar que han sido dadas por Dios, que son incuestionables, que han sido un regalo, que han sido donadas, y que cuestionarlas sería una herejía. Por otra parte, no solo se va a considerar la revelación como un muro contra este cuestionamiento, sino también la tradición, el hecho de que nuestros antepasados han vivido de acuerdo a esas leyes y que cuestionarlas sería un pecado contra nuestros antepasados, por lo cual se establece un doble muro de protección contra todo cuestionamiento de estas capas y de la desigualdad social. Platón también nos decía que quien osara cuestionar el orden imperante de la sociedad no solo podría ser castigado por los dioses, sino que podría ser castigado por los seres humanos a muerte. Es en esta época, nos dice el filósofo alemán, en los que surge la desigualdad entre los pueblos, pero también la capa más importante en aquella época, que era la sacerdotal. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de embellecer a la sociedad mediante las leyes, la religión, la ciencia. Pensemos en Egipto, por ejemplo, donde los sacerdotes eran los que guardaban los grandes conocimientos de sabiduría, ya fuese la astrología, la matemática, la arquitectura, la medicina. Ellos tenían la responsabilidad no solo de embellecer a la sociedad, sino que también para ellos era necesario vivir con lo mínimo, vivir una vida ascética, desafiar las capacidades humanas más inverosímiles, jugar con las cargas más pesadas que aplastarían a otros, meterse en laberintos de conocimiento donde otros se sentirían perdidos. Claro, para hacer estas cosas muy pocos son aptos para ello. Nietzsche no va contra la religión, eso primero de todo, sino contra ciertas religiones. Él considera que la religión es una mentira piadosa para organizar a la sociedad, porque hay personas que tienen que ser atadas desde fuera para cumplir con las leyes.
Hay personas que tienen que ser atadas mediante el miedo, la coacción externa, para obedecer. Y hay otros que son autónomos. Entre los que son autónomos, entre los que se dominan a sí mismos, están esas clases altas, los guerreros, los sacerdotes, y luego hay gente que no se domina a sí misma, y son la gran mayoría. Esos tienen que ser atados mediante el miedo espiritual o mediante el miedo de las leyes. Entonces, para Nietzsche, la religión es una mentira piadosa que es necesaria para organizar las sociedades. Para Nietzsche, toda religión tiene que representar las leyes de la naturaleza, tiene que representar la voluntad de poder. Esta es la razón por la que tiene que existir una sociedad de castas, donde los más poderosos son los que mandan y dirigen, donde se representa también la idea de la evolución, que conserva y aumenta lo fuerte a costa de lo débil. Claro, para Nietzsche esto es la religión, una ayuda genial, pero él va a ir en contra de una religión, que es el cristianismo. Nos dice que el cristianismo no representa los valores de la vida, que son el aumento, la conservación y el poder, sino que lo que ha hecho es subvertir los valores de la naturaleza. Y entonces defiende el amor a los enemigos, poner la otra mejilla cuando alguien te pega, no solo dar tu túnica cuando alguien te la pide, sino dar también tu capa, no solo llevar una milla una carga, sino llevarla 2 cuando alguien te lo pide, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos dice que estas prácticas van contra la naturaleza. Entonces, para Nietzsche la religión es una mentira, pero lo importante es con qué fin se miente. Pues tiene que mentirse con el fin de defender los valores de la naturaleza, no con el fin de contradecirlos, porque entonces esa sociedad que defiende los valores, por ejemplo, del cristianismo o del anarquismo, que van contra la naturaleza, donde se defiende la igualdad, se dirige hacia la destrucción y la mediocridad. Todo pueblo maestro, todo pueblo que vaya a perdurar a lo largo del tiempo, tiene que ser basándose en una sociedad desigual, en una sociedad de castas, donde dominan los fuertes y donde los débiles o los mediocres obedecen. Bueno, me gustaría saber qué piensas al respecto. ¿Piensas que nuestras democracias son un gran avance? ¿Piensas que tiene que haber cierta igualdad de oportunidades, de derechos, y que luego tiene que establecerse pues una desigualdad mediante esas capacidades que otros tienen y que otros no tienen, para beneficiar a toda la sociedad en su conjunto? Y nada, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like, puedes dejarme un comentario también si hay algo que no has entendido, y trataré de responderte en la mayor brevedad posible, siempre y cuando seas respetuoso y constructivo. Y por otra parte, puedes suscribirte al canal para seguir viendo más vídeos de la filosofía de Nietzsche, así como también de otros autores. No necesitas tener una base filosófica para ello. Te aseguro que trataré de expresar la filosofía de estos autores con la mayor sencillez posible. Hasta pronto.